Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mute. Bien, salió, por fin. Bienvenidos, estamos muy contentos de anunciarles que tenemos nuestro invitado a este programa, a este podcast que ustedes vienen siguiendo. Queremos agradecerle que estén conectados una vez más, a todos los que han participado y han mandado comentarios y esperamos que se queden hasta el final en este capítulo que va a estar muy muy bueno. Sí, ya tenemos redes sociales, así que nos pueden buscar en Mute Podcast en Instagram. Y también aparece cada cierto rato nuestro correo, por ahí abajo, por ahí en algún lado. Sí. Entonces nos mandan mensajes si es que quieren, no sé, conversar, compartir opiniones. Estamos ya abiertos a cualquier tipo de consultas, trabajo, lo que quieran. Acotaciones, recomendaciones. Sí. Así que... Funas, lo que quieran hacer. Ya, y esto marca también como una diferencia de los capítulos que venimos haciendo normalmente con temáticas que vamos a tener alternadamente entrevistas en las cuales vamos a poder compartir más fuera de la pauta, con un poco más libertad, con diferentes músicos, ingenieros, productores y que nos cuenten de su experiencia. Sí, estamos hablando siempre que tratamos de evitar errores o conversamos de nuestras frustraciones. No queremos que esto te pase a ti y probablemente lo mejor que puede hacer esto es compartirnos experiencia, nutrirnos del camino que alguien más recorrió. Así que está con nosotros el queridísimo David Verguño. David, muchas gracias por estar acá. Sí, gracias por aceptar. David es un gran amigo. Hemos trabajado en muchas cosas juntas en el ámbito de iglesia. Sí. Nos hemos pillado en muchos eventos y en algunas producciones y ahora vamos a conversar de ellos. David, muchas gracias por estar acá. Gracias, chiquillos. Feliz de aportar un granito de arena. No, gracias por venir. Oye, para la que la gente no sabe, David es un... ¿Cuál es tu carrera? Carrera. Yo soy compositor y arreglista. Estudié la carrera de Escuela Moderna, especialista en arreglo y composición de música popular. Muy bien, me encanta. Sí, Ay, colega largo. Sí, colega, ¿no? Yo estuve allí en esas ¿Qué tal la experiencia? Súper buena. Sí, yo creo que me da la sensación de que estuve en una buena época también de la escuela. Yo entré en el año 2004 y salí el año 2009. Ya. Y buenos profes, me tocaron buenos profes. Tuve un muy buen profe de teoría, como de los ramos así bien claves. Un buen profe de arreglo, obvio, el Toli Ramírez. Tuve un muy buen profesor de composición, Javier Farías, que justamente se fue del país, digamos, cuando yo estaba como en cuarto año. Me contrataron en Estados Unidos. Yo de hecho, mi primer año fue con Javier Farías. Sí, entonces quizás tuvimos ahí ¿Cuándo entraste tú? El 2009. Ah, perfecto, sí. Claro, pues estaba como de salida. Sí, de hecho, yo creo el último año de composición ya como que teníamos de repente al director, a Guillermo Rifo haciéndonos clases y todo, porque como Javier estaba... Y después llegó el Pancho Valenzuela. Claro, pero pucha, Javier era muy bueno. Sí, era seco. Muy bueno, compositor, guitarrista. Y entonces creo que nada, pues como en los ramos esenciales o como medulares tuve buenos profesores. ¿Y qué te llevó a estudiar eso? Así como si hay alguien aquí que es aspirante músico o que tú que estáis viendo ahí que te guste guitarrear o sentís que tenés talento, que hay hecho canciones, ¿qué te llevó a decidir estudiar composición, decir esto es lo que quiero hacer, esta es mi carrera, me quiero dedicar a esto? ¿Tuviste miedo? ¿Qué te cuestionaste? No sé. Claro, sí, de todo un poco. Así como en breve, yo creo que no era de las personas que en el colegio, en la media, la tuviera súper clara, voy a estudiar música. De hecho, por el contrario, en la época en la que yo iba al colegio, no sé si todavía es así, en tercero medio uno elegía como los ramos... Electivos. Claro, los electivos, que tenían que ver como con prepararte también claro, para la aptitud en ese entonces. Científico o humanista. Claro, y yo tomé científico matemático, imagínate. Yo tenía química, física, matemática y entre puro sufrir. Qué difícil. Sí, eso, pero era como yo tratando de encajarme un poco en el perfil como más de ingeniero. Y tratando, y me acuerdo de todas las cuestiones así como vocacionales, tratando de salir ingeniero, así como, ¿cuál es la respuesta? Ingeniero civil, industrial, ingeniero comercial y todo. Y ahí en el proceso, me acuerdo que cuando salí del colegio, para hacer la corta, ahí Rodrigo García, que probablemente aparezca también en la conversa más adelante, que era en ese entonces el líder del Ministerio de Adoración
de la iglesia, de la cual yo era parte, sigo siendo parte, y yo era parte de ese ministerio. Él como que creo que fue la primera persona como que me levantó un poco una banderita, me dijo, ¿estáis seguros si es como por ese lado? Y él era como jefe del departamento de sonido de la Universidad de Chile. Así que él como que me dijo, ¿y por qué no pensáis en algo así? Como si estáis pensando en ingeniería y todo, pero era como yo creo acercándome más a lo que podría ser la reconciliación con mi lado más artístico, creativo. Y ahí apliqué, me acuerdo, para la escuela y todo. Pasé, él me sopló los resultados, fui el último. Eran como que entraban muy poquitos, así. Una prueba auditiva que no podía creer lo difícil que era. Como, ¿qué sonido más alto que el otro? Y era como, esto va a ser fácil. Y era como, tut, tut. Al comienzo eran todos iguales, pero muy peluda. Y la pasé así al raspe. Pero no entré a estudiar ingeniería en sonido porque, bueno, temas de familiares, personales y todo. Al final terminé no entrando a la universidad y me fui ese año a vivir con un hermano que viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ahí es donde entra Dios a la figura y me habló muy claramente allá, de las veces que más me ha hablado claramente en mi vida, y me dijo varias cosas. De hecho, directrices como vas a volver a Chile, vas a volver a vivir con tus papás, porque había todo un tema familiar, vas a volver a la Viña Las Condes, de la cual en ese momento mi familia había salido. O sea, en el fondo, en resumen, había habido muchas como quiebres y crisis acá. Entonces yo estando en Estados Unidos era como me sentía, estoy acá seguro. Incluso pensé en un momento quedarme allá, pero Dios estaba diciendo, no, vuelves a tu tierra. Y dentro de todo eso, lo de la música no fue así como Dios me dijo, vuelves a estudiar música, pero sí Dios me empezó como a mostrar. De hecho tuve un sueño una noche que yo soñé como yo me imaginaba la parábola de los talentos. Y imaginé como a Jesús poniendo en mi mano como talentos que yo pensaba en mi ignorancia que eran como piedritas, ¿cachai? Como no cachaba que era plata, pero... Y abría y veía varios como piedritas bonitas, así. Y eran varias, así, 5, 10, no sé, pero había una que era más grande, era como un boloncito así, ¿cachai? Negrito. Y me decía, esa es la música. Y está bien, si tú no quieres desarrollarla, está bien, pero vas a ser como ese que lo escondió debajo de la tierra y no se va a desarrollar. Entonces, eso no fue como directivo de Dios, lo otro sí, vuelves a Chile, vuelves a tu familia, vuelves a la iglesia, pero esto era como, ve tú, es como el fondo sé clever, un poco, algo así, como si tú querías desarrollar otro talento, está bien, pero se va a multiplicar. Si es un talento de un diámetro de 1 centímetro, se va a multiplicar a 2. Pero si multiplicas este que es de 5, se va a multiplicar a 10. Entonces fue como una cosa media lógica, matemática, y dije ya. Y de verdad cuando volví, porque volví a finales de ese año, de ese sabático forzado, volví con esto súper claro, pero sin tener idea dónde estudiar, qué estudiar. Porque nunca me acerqué a esa idea de estudiar música durante el colegio. Y ahí cuando volví, 2 compañeros de curso del colegio habían entrado a la Moderna. Uno a estudiar guitarra y otro a estudiar batería. Y ya habían entrado, entonces ya iba un año. Y uno de ellos me dijo, David, porque él siempre me vio tocando en el colegio, me dijo, no, compadre, ven para acá. Y él me llevó a la Moderna y todo, y me acuerdo llegando ahí ¿cómo se llama? Al lobby y todo, y había unos folletos con las carreras. Y el primero que veo, especialista en composición y arreglo, dije, yo no sabía que se podía estudiar eso, ¿cachai? Y empezaron los ramos, y me encantó la idea, porque yo nunca fui ni guitarrista, nunca fui cantante, nunca me interesó, por ejemplo, hacer, no sé, ser ultra técnico. Como tan intérprete, como mi amigo decía, hoy toco una canción de esto, y yo me sabía 0 canciones, era como 0 covers. Yo siempre agarraba la guitarra y me ponía a jugar y a hacer cosas nuevas. Entonces dije, quizás esto, y ahí la última etapa fue hablar con mis papás, que yo pensé que me iban así, pero mandar a la punta del cerro, pero venían medios advertidos de mi hermano de que en Estados Unidos le decía, ojo que David va con ideas de estudiar música. Entonces yo igual ahí pasó a la PSU, igual hice la PSU y traté de esforzarme, decirle a mi papá, podría entrar a tal y tal carrera, hablé en un momento de arquitectura, así. Pero dije, yo creo que esto es. Y me acuerdo, mis papás me apoyaron. Mi papá me dijo, mira, mi único consejo es que si vas a estudiar eso, date cuenta si eres bueno o no. Como no vayas a estudiar una carrera de este tipo, como de manera mediocre, porque nadie te va a contratar por tu cartón, ¿me entiendes? Aquí vas a tener que ser alguien que destaca un poco en el medio. Así que eso fue bueno. Por otro lado, me generó un sentido de autoexigencia terrible, pero así es que terminé estudiando música. Y desde el día 1 que llegué a la escuela dije, yo pensaba que iba a ser esas personas que rebotaban 5 carreras y con crisis vocacional, y dije, me acuerdo, el primer día en sala de clase, en teoría, con Waldo Barra, dije, yo voy a terminar esta carrera. Me gustó. Maldito. Qué heavy.
Le mandamos un saludo a Waldo. Waldito, sí. Muchos cariños. Qué heavy, me encanta eso de saber reconocer cuál es tu camino y seguirlo hasta el final. Fue lo que más me gustó de lo que dijiste. Y después no creo que te hayas arrepentido de haber elegido ese camino hasta el día de hoy. En absoluto. Qué bueno, me encanta. Era parte de la ruta. ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo fue esta transición de salir de este título que te da arreglista y compositor, pero poder trabajar en cosas como afines de compositor o arreglista? Porque cuando uno sale es como, ¿dónde voy? ¿Qué hago con esto? Bueno, saliendo ya de la carrera, el año 2009, si no me equivoco, fue la titulación. Como un poco mi vida se veía así. Yo estaba ya por pedirle matrimonio a la que era mi polola, la que es mi esposa hoy día. O sea, en el fondo como en planes de casar, de verdad, casarme, independizarme. Yo vivía con mis papás en ese momento. Estaba tocando con una banda, probando un poco también intencionalmente cómo se veía esto de dedicarme o dedicar una buena cantidad de tiempo a tocar. En este caso nuestra música y todo, porque la verdad es que yo no había tenido esa experiencia tan neta, me refiero a ir a lugares, armarte, autoproducir, hacer todo ese tema. Entonces tomé como un año después de la U, como intencionalmente, para eso. Lanzamos un disco y tocando, qué sé yo, pero yo ya tenía en mente, perdón si es muy pragmático mi pensamiento, pero yo decía, el próximo año me caso, tengo que tener pega, ¿me entiendes? Entonces tomé como ese año como probar cosas y todo, y durante ese año me llegó una oferta de trabajo, pero nada que ver, no es que nada que ver con la música, pero fue de carácter como iglesia. Y eso, digo, para mí fue como súper sorpresivo, porque jamás yo pensé, como en su momento jamás pensé estudiar música, jamás yo pensé en dedicarme al ministerio, jamás. Siendo que desde bastante chico, yo creo que a los 15 años involucrado en el ministerio de oración, mi familia involucrada incluso en la plantación de esta iglesia, o sea, muy involucrado en la iglesia, en la vida iglesia. Nunca imaginé como yo voy a estar teniendo una función dentro de la iglesia como trabajo. Entonces me llegó una oferta de trabajo de una iglesia, pero en los Estados Unidos. Entonces mi cabeza fue como que todo en mi cabeza, uno tratando de descifrar su destino. Era como, entonces yo, por eso fui a Estados Unidos, Dios me dijo, vuelve acá, entrénate, estudié una carrera, qué sé yo, ahora me voy a casar. Esto es como Dios abriendo una puerta en Estados Unidos, vamos a irnos a trabajar allá. Y en un trabajo relacionado con música, porque era estar a cargo del departamento de adoración, pero también en una iglesia que trabajaba con muchas misiones hispanas, entonces la idea era poder como desarrollar adoración bilingüe y componer también en español. Así que eso como que direccionó mi cabeza. Al final, o sea, a la vuelta de la esquina, nos casamos con mi esposa y supuestamente nos íbamos al próximo mes. Nos íbamos a comenzar una nueva vida allá. No funcionó la visa de trabajo. Y ahí es donde vino como este golpe de realidad. ¿Ahora qué hago? Que es como un poco tu pregunta. Y ahí lo que empecé a hacer fue como a echar mano a todo lo que hacía. Y cosas que hacía ya hace tiempo. Yo venía haciendo clases de guitarra hace tiempo, clases de inglés hace tiempo. Empecé a trabajar en una empresa de traducciones. Y en ese año también tuve una experiencia de trabajo muy linda con Mo, que es como, en el fondo era como esta organización, fundación cristiana que había hecho, que quería hacer un proyecto musical, ¿sabes? Como interdenominacional, y me llamaron a producir eso. Yo no estudié producción, no soy productor, pero en el fondo como que dijeron, este compadre que le pega la música y como llamémoslo a producir, como que uno supiera que es producir. Y ese me acuerdo que fue una pega, estoy hablando de ese primer año casado, que también fue bacán porque fueron como 4 meses y de hecho también tenía fue yo creo mi primera paga como proyecto y bien serio en ese sentido, como todos los meses tenía como una facturaba todos los meses, entonces como que me armé un poco de o sea, esa era mi vida, hermano, o sea, como iba a hacer una clase allá, acá y después me acuerdo que llegaba a la casa y me ponía a traducir libros de inglés a español, de libros de teología, o sea, era un mix de cosas, pero nada, ahí estábamos y mi esposa estaba terminando su carrera de diseño gráfico y estábamos armándonos de una palestra de trabajo, pero yo no es que salí y dije voy a buscar pega, como que no alcancé ese proceso en una radio o como arreglista, como que fui, salí y miré a esta cosa, después no funcionó y empecé a echar mano a lo que ya venía haciendo. Así que, y de ahí ya no me voy para allá, pero ya al año de eso nos llamaron tanto a March y a mí a trabajar en la iglesia de acá. O sea, me da la vuelta, como quizás lo más obvio, pero no era obvio para nadie.
y empezamos acá. Entonces ahí yo ya empecé básicamente como al año casado a trabajar en el ministerio. Entonces yo no alcancé a ejercer como músico, como arreglista, compositor per se más que un año en mi vida. ¿Cachai? Ahora la música siempre ha sido una herramienta. Incluso en mi trabajo ministerial, porque empecé a trabajar la adoración. Pero como compositor y arreglista nunca me pude, o sea, no es que no me pude, nunca me desarrollé como tal. Claro. Como pega, como oficio, como lo que me trae la comida a la mesa, ¿cachai? No. Oye, ya que lo mencionaste, me encanta seguir tu carrera y tu vida. Ay, esta silla. Voy a bailar. Yo había muchas cosas que no sabía, loco, que bacán conocerte más profundamente en eso. Y entrando más allá a lo que hablamos en este podcast, que es música y producción musical, mencionaste algunos proyectos que me gustaría que nos dijeras tú cómo te desenvolviste, porque tú mencionaste MOU, Sí. que es como un campamento que se hacía antes acá en Chile, donde se reunían distintas iglesias, ya para la gente que no es cristiana y que está viendo esto. Y entre esas cosas nació una producción musical, que tú acabas de decir que fuiste el productor. Pero antes de eso, ya habías trabajado en algunas producciones con lo que dijiste, la persona que dijiste que es Rodrigo García. Sí. Un saludo para él si lo está viendo. Sí, saludos. Entonces, ¿cómo tomáis o cómo veías ese cambio o cuánto te facilitó a ti el producir ese disco que tú dijiste, no soy productor musical y me dieron esta pega, la tomo, pero ya tenía un poco de experiencia previa? Grabando para otras cosas, siendo un artista sobre el escenario, viendo todo ese proceso. ¿Crees que fue útil? Total. ¿Entendía ahí el lenguaje cuando te decían ya vamos a grabar o hay que hacer doblajes o etcétera? Sí. ¿Qué tal fue eso de cuánto te sirvió realmente haber estado como bajo el alero de alguien para después poder hacerlo solo? ¿Cómo interpretáis eso? No, muy buena pregunta. Yo creo que ya como tocar en una iglesia y de forma regular, me refiero como así, con una alta intensidad, ya es un entrenamiento, porque está ahí. De hecho, yo veía como esa experiencia me ayudaba a mi carrera. Yo, por ejemplo, siempre fui muy mal arreglista, o por lo menos mal arreglista desde los términos que yo veía que la escuela como que trataba como de educarte, ¿cachai? La novena de moll, la cuestión, ¿cachai? ¿No? Y los brass y las transposiciones. Nunca fui nunca fui muy mateo. Pero cuando llegaba el momento de montar los arreglos, que usualmente mis arreglos eran como hacer las canciones más sencillas, como que tenía otra línea musical. Más allá de eso, cuando llegaba a montar los arreglos, yo era el que mejor los dirigía. O sea, yo tenía compañeros que eran muy buenos arreglistas, cabezones, hacían unas partituras, pero llegaban y estaban así como, ay, como le digo al batero. Entonces yo llegaba y les pasaba unas partes así igual ordinarias, con las cosas relevantes nomás. Y yo le decía al batero, yo le hacía un beatbox. Decía, al tiro decía, quiero que hagáis esto. Y yo empezaba la cuestión y al bajista le decía, tú ahora, va. Los compadres me miraban y me acuerdo que cuando yo empezaba a dirigir, se veía que estos instrumentistas que estaban así como afligidos de ser dirigidos por compositores y arreglistas que no cachan, de esto me refiero. Cuando llegaba como que empezaban a relajarse, a soltarse, pero es porque venía tocando mucho tiempo. Y yo entiendo lo que un bajista necesita, ¿cachai? Lo que necesita, armaba primero el groove, no me preocupaba primero de la contramelodía, no, armemos el groove, que haya un buen tempo, construía de abajo para arriba. Entonces todas esas cosas, ahora yo no lo estudié, pero en la iglesia yo entendía que si quería hacer un ensayo efectivo de 1 hora y media tenía que hacer esto. Entonces yo era re cuadrado, yo era como el líder de oración más cuadrado de, ¿no? Ya, cuál va a ser el groove, cuál va a ser el tempo, los definíamos. Entonces tenía mucha expertise en eso. Ahora, a nivel de como producción, como lo que tú me preguntabas, así ya más de estudio, no sé si fue importante el aprendizaje en los proyectos que hicimos como iglesia bajo la dirección de Rodrigo. Claro que lo fue, porque de partida fueron las como primeras veces que entré a un estudio en la Chile justamente, y a grabar una voz y a grabar una guitarra, y todo eso es un aprendizaje. El audífono y el clic, y que no se cuele el clic por todas esas cosas. Pero yo creo que mi mayor aprendizaje fue cuando hicimos el disco con Uno Oír, porque que eso fue como saliendo de la U, como te digo, o sea, como un año antes del tema del MOU. ¿Qué es Uno Oír? Uno Oír es una banda, perdón. Uno Oír es una banda que... Aquí estamos para mostrar música, para mostrar todo. Eso búsquelo Sí, en Spotify. Sí, tremendo discazo. Un disco, pero mucho cariño. Pero es bueno. Uno Oír es una banda que justamente tiene que ver con MOU, porque yo conocí a Panda, el baterista, tocando en MOU. Y yo me acuerdo tocando una mañana en MOU, ahí en colegio terrible, frío, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y de repente pone este batero, y este batero es
bueno, este batero tiene pulso, este batero es sólido. Y yo miro para atrás y me acerco al final, ¿qué onda, compadre? Y me dice, no, estudio batería en la escuela moderna. Y dije, viejo, ¿querés que toquemos? Y me dice, estaba fascinado yo. Y me dice, yo sé un bajista, compadre, cristiano en la escuela. Creo que es un bajista presbiteriano, qué sé. Y resulta que conectamos con otra persona, Javier Contese, que en realidad estaba estudiando composición igual que yo, un año más adelante, pero que era bajista, es su instrumento principal, aunque es multiinstrumentista. Y acoplamos los tres y nos pusimos a tocar y viejo conectamos y se sumó después un tecladista brasilero. Y, bueno, para qué decir, todos estos tipos muy buenos músicos, mejores seres humanos, pero muy buenos, muy prodigiosos. Entonces, para mí todo el proceso de uno ir, el proceso de justamente hacer los arreglos de canciones que yo tenía, que venía al fondo eran las canciones que yo venía escribiendo desde hace harto tiempo, darle forma, arreglarla y ver todo el proceso de la influencia musical de cada uno de ellos, el del jazz, del soul, del rock, y yo venía como con esta cosa más como folk o incluso media tonada también, no sé, y ver todo este mix, todo esto que ocurrió ahí, y después grabar, que fue completamente autoproducido. O sea, mira, las baterías de ese disco las grabamos en taller de grabación de la Escuela Moderna. Espérate. Esto es como trucazo, para... Aquí tienen tremendo trucazo. Esto es como para aplaudir al batero. Panda, que el baterista así lo decimos, él grabó las baterías sobre el silencio. Literalmente, con un clic y yo con un talkback y le cantaba la canción. Grabó las baterías. Qué seco. No tenía guía, nada, cero guía. Sacamos las baterías, y aproveché de probar el ramo y nos llevamos las baterías grabadas para la casa y todo el resto lo grabamos en la casa de Javier, del bajista, los bajos, los teclados, qué sé yo, las guitarras y todo. Entonces, todo ese proceso, ahí el más productor era Javier. O sea, él era el que nos grababa, ¿cachai? Y creo que el que tenía la cabeza, él es el más arreglista también de todo. Entonces, pero yo en ese proceso donde yo creo que aprendí mucho. Sí. O sea, mucho. O sea, Javier era el más informado de los micrófonos y todo. Entonces, claro, la experiencia no era tal como de ir a un estudio y tengo una hora para grabar, pero tenemos que grabar todo, o sea, tenemos que hacerlo todo. Entonces, cuando ya llegué a lo de Mo un año después, estábamos en un estudio, había un ingeniero contratado, ¿cachai? Pero también tenía mucho el carácter de un proyecto, lo digo con todo respeto ahí si es que hay alguien involucrado en esto, pero tenía un carácter como de aquí se necesita meterle mano en todo. O sea, yo tuve que meterme en los arreglos, tuve que poner canciones como para completar las canciones, la parrilla de temas. O sea, era un poco esto, como de, no solo vengo como productor, no era como yo vengo como productor y ahí está ¿cachai? El ingeniero, el intérprete, y yo veo, no, era como meterte las manos hacia ahí, hay que remangarse, meterse, grabar una guitarra eléctrica, hacerlas de todo. Y esa experiencia yo creo que fue como la de uno ir, la que más me ayudó, ¿cachai? Yeah. Autogestionarse así a mango. ¿Cachai? Qué buena. Así sí, qué entretenido. Sí, me encanta. Entré, ahora de verdad escucho el disco. De hecho ahí nosotros lo nombramos en el primer capítulo, que hiciste como todas las labores que se consideran de un buen productor. Que capaz de intervenir en el arreglo si que no te ha terminado, capaz de ser lo suficientemente perspicaz para decir, mira, esta canción no está funcionando, hay que transformarla o hay que sacarla y poner otra, claro, ¿cachai? Claro, esas son cosas de productor y ser muy ejecutivo y en decir, se va a realizar de tal manera. Y hay que sacarlo y los plazos y todo. Claro, esto era un proyecto como, esto es lo que queremos, proyecto interdenominacional, cada canción un intérprete distinto, entonces era claro, había objetivos súper altos y difíciles era como hacer un We Are The World, ¿cachai? Así como, y de repente faltaban las canciones y todo. Claro, y yo tenía Bob Dylan así. Claro. Y cada canción estilísticamente muy distinta a la otra. Queremos que haya una más como un himno tradicional, otra que sea más rockera. Entonces, lindo aprendizaje y todo. Pero como les digo, yo de productor no tengo nada y nunca tuve estudios, ni nunca me adentré en ese mundo, ni siquiera de forma autodidacta, eso es lo que voy. Entonces yo llegué a hacer lo que se tenía que hacer. Y quizás, claro, terminé siendo un productor. Así como logrado, hay que decirlo, logrado. Yo más encima como que conocí estos discos como por contextos amigos y también participar como contemporáneamente de afuera como en todos esos proyectos Mo y cosas así, divertido, pero yo siempre pensé que Uno Ir como que había sido como un disco que grabaron en un estudio, se habían metido así como más externamente, que entretenido que haya sido proceso de la escuela. Yo igual me lo imaginaba así. Pero por ejemplo, sí, claro, tiene harto la escuela. ¿Quién lo mezcló ese disco? ¿Cómo fue eso? Porque me suena a algo como un producto
producto terminado bien, pues así como que hay preocupación. Sí, hay preocupación, hay harto cariño, harto esmero, pero yo de hecho una de mis frustraciones como musicales es que me hubiera encantado que ese disco sonara bien. Yo lo voy a decir, no importa, nos juntamos con Javier y banda, porque Javier viene a Estados Unidos hace una semana, anda por acá. Remezclémoslo, amigo. Ya, po. Si está la pista, o sea, por de ahí, hecho, yo les dije a los chiquillos, uno de mis sueños, y yo sé que es una cuestión muy rara, es que grabáramos el disco completo de nuevo. Estoy hablando con otros instrumentos, estoy hablando con otra microfonía. Compadre, como grabarlo de nuevo, y me miraban raro, como, ¿quién hace eso? Y dije, bueno, seamos los primeros en regrabar un disco 10 años, 12 años después. Taylor Swift lo hizo hace poco. Sí. Buenísimo. Lo que pasa es, mira, yo te voy a decir, yo creo que es, musicalmente hablando, creo que tiene mucha riqueza. Sí. Creo que tiene como este loco balance entre, claro, 3 personas que vienen saliendo de la escuela moderna y ya no tienen para dónde quieren expresar información musical, pero por otro lado creo que con un cierto grado de madurez para entender que eso no aplaque la canción, o sea, claro, es como el elemento pop, como la canción, las letras. A mí me gusta harto que, como que ese disco tiene hartas como cambios de métrica que no suenan forzados. Claro, no es como somos una banda fusión, no estamos queriendo ser progresivos, no, pero fluía. Y nada, pues la química de una banda. Y tiene arreglos latinos que me encantan. Sí, tiene cosas volviendo bonitas. A las raíces. Así que sí, yo creo que se hizo con cariño y con de verdad lo mejor que teníamos. No, pero se nota. Pero se grabó, claro, en una pieza, se grabó, lo mezclamos en Triana, y nos ayudaron ahí a mezclar y eso nos ayudó y todo. Pero acá tengo un tema de producción relevante y entretenido que nos recordamos con los chiquillos. Cuando fuimos a hacer la duplicación del disco, la persona, no me acuerdo la empresa ni la diría tampoco. ¿Ustedes hicieron duplicación profesional? Sí. Ya. Sí. No, si le metimos... Laserdisc. Mira, yo te quiero decir, amigo, que yo partí mi matrimonio con una deuda. Muy bien. No sé por qué, dónde venía eso, pero... el tema es que, porque me preguntas si lo duplicamos profesionalmente, sí. Quisimos hacer un disco sencillo, era un díptico, pero que estuviera así como muy bien hecho. Mi esposa, diseñadora gráfica, nos ayudó con la gráfica. Creo que queríamos hacer un producto profesional dentro de nuestros recursos. Pero, lo que les decía, cuando fuimos a duplicar, la persona que escuchó el disco, nosotros veníamos como escuchando en el auto y decíamos, pucha, que le falta brillo a este disco. Y es verdad, o sea, como que todo lo que habíamos grabado era como falto de brillo, como desde su esencia, así como su... Claro. Y me acuerdo que la persona dijo, oye, pero yo les ayudo con... Les ayudo. Y agarró el disco y lo metió en un PC y nos pegó una remasterizada en 3 minutos. Con el máster. Se metió con el máster y dijo, mira, oye, subámosla acá. Y me acuerdo así, le subió la aguja así. Y nosotros, como, a eso voy, pues, cabros chicos. Sí. Ya, bacán. Y lo probamos. Y pasamos de la oficina de ahí a la oficina de publicación a pasar. Estoy como, este proyecto que hemos trabajado un año completo pasó por una mano de un desconocido y que en 3 minutos le cambió como el color. Así arriesgado, pero... Súper arriesgado. Sí, funciona. Pero ahí nos reíamos porque, claro, levantó muchas frecuencias agudas y se empezaron a aparecer las compresiones. Entonces tú escuchás el disco y digo... Las guitarras, como toda la compresión quedó muy notoria. Bueno, pero ese es uno detalle. A mí, de verdad, creo que me hubiera encantado haberlo grabado como desde su génesis. Pero es parte, o sea, es lo pero que... es parte, eso es lo que de hecho lo hemos hablado acá en los otros capítulos, o los que se vienen, que no sé, bueno desde el principio. Y uno tiene que aprender a amar lo que está haciendo, a aceptarlo, y llega un momento en que lo sueltan nomás, pues dice, mira, con los recursos que tenemos ahora, tanto de habilidad, de conocimiento, es lo mejor que podemos hacer y está bien. Y lo amamos. En 10 años más lo vamos a poder hacer mejor y bacán. Totalmente. Sí. Pero ese es un discazo. Yo si soy técnicamente analítico, yo reconozco todas las cosas que sí. Me hubiese gustado una mezcla más abierta, con algunas guitarras mejor dobladas, ¿cachai? Una guitarra eléctrica con más capas, etcétera. Voces quizás con más segundas voces, pero el disco entero tiene tanta vida que te da lo mismo. Es que es lo que hablamos siempre, que la musicalidad le gana al tecnicismo. Sí. A veces pasan los discos como más famosos, que en realidad si la música es buena, como que los elementos técnicos pueden estar o no estar, pero tú vas a destacar igual. Disfruta igual la música, eso es lo que gana siempre. Oye, y después de esto, seguiste haciendo más producciones, yo las tenía anotadas, ya empezaron a hacer cosas con tu iglesia. Sí, claro, después vino como, por decir, una segunda etapa de producción como a nivel de iglesia local.
Porque claro, como les decía, Rodrigo García estuvo a cargo del ministerio mucho tiempo y él como músico, como ingeniero de sonido, él es de profesión ingeniero de sonido, siempre se abocó mucho y tenía mucho énfasis en la producción. Y Dios lo usó y usó el ministerio mucho, creo yo, para traer vida al movimiento de las viñas, qué sé yo, con los discos que se hicieron. Así que claro, cuando yo empecé a liderar después el ministerio de oración, en esta vuelta larga empezamos ahora a servir en nuestra propia iglesia, a trabajar en esto, también dije, bueno, grabemos, pues lancémonos, sintiéndome honestamente desde mi vereda mucho más alejado de eso. O sea, yo sé que para Rodrigo él tenía mucha más experiencia, ¿me entiende? Y todo, yo, insisto, producción o sonido, toda la parte más técnica, para mí era más lejano. Entonces, pero fue como, grabemos. Y ahí nos lanzamos y grabamos un disco en vivo que se llama Nos Despiertas a Vivir. Y ese disco tuvo como este objetivo de valorizar algunas canciones de la viña global, por decir así, que queríamos difundir, que fueran conocidas fuera de nuestra iglesia local o algunas pocas iglesias viña. Y también algunas canciones propias que estábamos empezando como a empezar a componer de nuevo. Y grabamos ese disco, fue grabado como en 2 noches de una conferencia de oración en un hotel, una acústica muy rara, así como de puras de piedras y vidrio, así como pero bueno, eso es un clásico. Y después lo postprodujimos, digamos, en este caso en la casa de un ingeniero. Así que ese disco en realidad, ahora que lo pensaba, antes de que grabáramos, sí, pues en verdad también ahí yo tuve un rol de producción, porque también fue como ver por el todo del proyecto musical, ¿cachai? Claro, así que sí, ese disco yo le tengo harto cariño y creo que fue bueno, creo que también captó como harto de la esencia de lo que estaba ocurriendo, que al final es lo que uno busca, ¿verdad? Como que tenga esa cosa que se siente, que uno está ahí, qué sé yo. Pero ahí sí que, por el contexto, yo me sentí como de verdad sobrepasado, esa es la palabra, como en términos de... Ahí yo creo que sentí mucho esto, yo no tengo las herramientas para hacer esto. ¿Cachai? ¿Tanto en preproducción, haciéndolo y en post, o en alguna etapa en específico? No, hasta tocar está todo bien, ¿cachai? Porque ahí yo estoy como pez en el agua, ¿cachai? El arreglo se hizo entre todos, se ensayaron harto. Sí, porque para mí los arreglos no son un problema si es que los enfrentamos como banda. ¿Cachai? Y creo que tengo buenos aportes. Creo que yo hago más que arreglo como dirección musical. Hago bien con la dirección musical. Como Kirk Franklin, me encanta eso. La gente piensa que él es el cantante, pero él lo que hace es dirigir el coro. Ese es su sello de artista. Sí, yo creo que yo rodeado de músicos funciono bien, porque tengo, creo, esta capacidad de poder identificar, este aporta esto, qué sé yo, como... Y desde ahí la sumatoria entenderlo como el arreglo y definir esta estructura. Pero si tú me ponís con un piano en la casa, como toma esta canción, toma esta maqueta, ahí hice proyectos así, que no prosperaron. Como de una cantante una vez mandó 4 canciones y yo de verdad sufrí tratando de armar los arreglos, de cero, así como... No tengo esa capacidad maravillosa que tiene el arreglista, que es como... te pasas la plantita y ves el huerto completo. Claro. Yo necesito escuchar los elementos, necesito tocar, necesito probar, ¿me entiendes? Necesito equivocar mucho en vivo, necesito de otros músicos para hacer eso. Entonces, cuando Nos Despierta a Vivir y todo lo que ha sido así, yo voy súper bien hasta el momento que después del rec, ver, y claro, y ahí es donde el productor se necesita, o sea, qué queda, qué no queda, Exacto. qué se graba, qué no se regraba, qué se afina, qué no, qué timbres y todo. Y ahí, ese proyecto yo quedé como agotado, como de verdad, y trayendo al músico para acá y para allá, y así que ese disco, honestamente, y lo hablábamos, yo creo que me fundió un poco en términos de la producción, porque yo noté que pasaron varios años en que yo era como, mira, si vamos a hacer algo después como iglesia, que fue el otro proyecto que hicimos más allá, yo en verdad que lo tome alguien, y que creo que fue súper bueno, fue necesario para empezar a encontrarnos cada uno en el espacio que tiene que hacerlo. O sea, yo en realidad donde fluyo como pez en el agua, sobre todo esto es la composición. Claro. Entonces, si yo puedo componer, si yo puedo aportar al disco y aportar ideas, bacán. Pero producir, ahí me di cuenta que no, me gastaba mucho. Sí. ¿Algo que acotar? Con respecto a eso mismo, por ejemplo, desde antes de que se visualiza una canción, ¿cómo, ahora que fuiste productor esa etapa y fue medio frustrante, el llegar a un objetivo determinado, según tú, ¿en
¿qué varía como los resultados? Por ejemplo, habías tenido esta experiencia que había sido con un oír, pero al estar más a cargo tú, ¿qué cosas se encuentra una persona normal como frustraciones como esto no me está siendo efectivo, esto no lo puedo hacer? Como, ¿qué términos del resultado lo que tú prevés? Sí. Mira, yo en eso creo que no tengo tanto problema como de verme frustrado por eso, porque yo creo que no tengo, nuevamente, como yo pienso que un arreglista, por ejemplo, o alguien que es más como, o que ve el producto, yo no soy una persona que al tiro visualiza el tema completo. Yo creo que en verdad, en esencia, he aprendido a identificar lo que mi diseño y lo que más disfruto. Para mí lo más importante es que la canción se haga y sea una buena canción. Y eso para mí con la guitarra y la voz yo puedo verlo. Como puedo ver, entender esto. Entonces, de ahí para mí, es que esa es mi filosofía un poco, más bien como cantautor. Claro. Como si esto funciona con una guitarra y voz, todo de acá para arriba va a sumar. Y ojalá, y esta es mi filosofía, ojalá que el arreglo siempre vaya como sumando y no restando a la esencia de lo que la canción es, ¿cachai? Entonces, yo cuando me he enfrentado a proyectos de producción, no me he visto tan frustrado con el resultado final porque no tenía una idea tan clara. ¿Y nunca te pasó así como en conversaciones, no sé, pues, con ingenieros, con gente, como no darse a entender o como poder como ver que la perspectiva del otro como que es diferente a la tuya y lleva como el producto para otro lado? Sí, eso sí, claro. Sí, en verdad sí. Bueno, la primera experiencia que yo creo de trabajo con otro productor fue más allá, que trabajamos con un productor, el Chuco, que es muy, muy bueno, muy capo, y él, claro, él tiene como una capacidad creativa impresionante, no solo como productor, sino como arreglista. Entonces, le agarraba las cosas y él ya las visualizaba. Entonces, esa experiencia para mí fue como distinta, fue como pararse y decir como para dónde va esta cosa. Y claro, hay veces que hubiera dicho sí, vamos un poco más allá, pero también creo que no me fue tan frustrante porque me pareció interesante ver las propuestas y echarse para atrás y disfrutar un poco de que te digan siéntate en el copiloto, porque quizás, ahora que lo pienso, nunca había estado en ese lugar. Ahora yo probablemente habláis con él y te va a decir que, y como probablemente le pasa a muchos productores o ingenieros, que sentís que te están todo el rato diciendo no, eso, ¿me entiendes? Y él me echaba la talla, ¿no? Y eso que suena. Pero no era tanto respecto al producto final de la canción, porque me parecía, vuelvo a decir, lo interesante ver nuevos colores. Yo creo que lo que necesitábamos era salir de nuestras cabezas y ver como el input de un tercero. Más mis temas eran como sonoridades, cosas así, qué sé yo. Pero no fue tan... no creo que he vivido mucho de esa frustración, nuevamente, de la expectativa de lo que tú esperarías que sea y al final de lo que es. Yo creo que mis frustraciones han sido más conmigo mismo, en sentir sentirme medio abrumado por la pega. Claro, que es mucho. Que es mucho y que no tengo las herramientas para hacerlo. ¿Cachai? Qué heavy, me encanta eso. Sí. Es un problema que le pasaba a otro amigo también con el que trabajamos juntos. La capacidad de visualizar el producto final realmente no lo tienen todos. Sí. Y hay gente que no es capaz de... Incluso cuando le mostráis las pistas, eso nos pasó. Que hay gente más concreta. Gente concreta. Yo le mostraba las pistas, está grabado. Solo grabado. No hay ningún ecualizador, no hay ningún compresor, ninguna reverb. Y yo le decía, mira, esto que está grabado ya está sonando increíble. Ya suena pero demasiado bien. Entonces yo, en mi visión de ingeniero de mezcla y de mastering y también de productor, yo sabía cómo iba a estar después al final. Claro, me imaginaba el punchy del bombo, veía todo eso, el espacio que iba a llenar el bajo. Pero él no era capaz de verlo. Entonces siempre estuvo incómodo con la canción. Decía, sonaba feo. Sonaba feo. No era como lo que esperaba. No es como lo que me imagino, pero es por no saber en la etapa en la que estáis. Exacto. Estamos recién grabando, terminando de producir y arreglar. Y después viene la mezcla. Después viene a explotar la canción. Sí, es verdad. Sí. Entonces esas son típicas cosas que desarrolláis. Y eso es lo bueno. Quizás tu próxima experiencia es lo mismo. Tú eres súper concreto en crear la canción y que se sienta bien y no necesariamente tenés que imaginártelo con todo, pero ya sabes cuál es el camino, ya lo viviste. Entonces, si otra persona la va a pescar, respetar tu arreglo, intentar llevarla al mejor punto, tú ya sabes que eso va a ir por tal etapa y después va a llegar a este punto y va a recibir tal producto y ahí vaya a poder evaluar esto es exactamente lo que quería o esto no es. Exactamente, sí.
Sí, pero yo creo que, claro, tampoco mi experiencia es tan vasta en esto, ¿cachai? Como tantos proyectos o tantos, no sé, pues, trabajos con otros productores o cosas así. Pero no, yo creo que en general a mí me parece súper interesante como el aporte que traen otras personas y me gusta cuando veo que hay algo. Yo creo que obviamente si viera que la cuestión va mal, es como que está fea la cosa, me voy a complicar. Pero si veo que es una propuesta entretenida del músico, o en este caso del productor, arreglista, no tengo tanto problema con esta cosa de como necesito que se vea así, ¿cachai? Y que lo entiendo, o sea, pero yo creo que eso pasa por la gente que ya lo ve, ¿cachai? Entonces veis que está yéndose para otro lado. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Un Oír, llegando con una canción que era una tonada, ¿cachai? Y yo llegué con mi guitarra, fascinado con el sello. En esa época La Moderna tocaba todo en sello octavo. Todo. Y yo me lo imaginaba, guitarra, voz, ¿cachai? Así que, y me acuerdo que, no sé, Javier Banda me miró y me dijo, qué fome, me dijo. Y te echó abajo todo. No, y Javier dijo, mira, escucha todo. Manteniendo la métrica, pero lo llevó de, ¿cachai? De Violeta Parra a Alicia Keys. Así como en 2 segundos. Y yo lo miré y dije, espectacular. Tú no eres, ¿no? Sí, tú no eres. ¿Cachai? Y después con esos strings como ordinarios de teclado, que es lo que queríamos. ¿Cachai? Como, no ordinarios, digo, como que se nota que son de teclado. A eso voy. Entonces, yo creo que, y nuevamente, creo que tengo que volver mucho a esa experiencia con ellos, yo no veo eso, ¿me entiendes? A mí lo que me importa, y vuelvo a eso, que la canción sea buena. De la canción. Que la canción sea buena. O sea, yo creo que hay mucha música que yo creo que las producciones se hacen lo mejor que se puede, los arreglos, pero yo soy un convencido que si la canción en su esencia no es sólida, nada, ¿cachai? Lo que voy, o sea, no se puede maquillar. Bob Dylan es Bob Dylan por lo que está ahí, ¿cachai? ¿No? Cat Stevens, o sea, viejo, y los discos suenan que se caen cosas, ¿me entiendes lo que voy? Pero es Bob Dylan, ¿no? ¿Me entiendes? Estamos de acuerdo, lo hemos mencionado aquí. Hemos dicho que podéis tener una excelente canción mal ejecutada, sigue siendo una excelente canción. Sí, podéis tener una mala canción con la mejor producción del mundo, con las mejores personas, y sigue siendo una mala canción, como nada que hacer. Y la peor combinación es mala canción y mala producción, es como que ya, por favor. Claro. Por favor. Sí, pero por ahí va la química de la cosa. Entonces, claro, mi atención va más por allá. Yo creo que mi exposición a la producción, insisto, ha sido más circunstancial. Pero igual es bacán porque, por ejemplo, hay personas que tienen solo afinidades musicales, que las cambian de contexto y es como reaccionan a este como nuevo rol que también te hace como crecer y ver, como conocer otras partes, como esas conversaciones. Si querés crecer en carácter, hermano, yéndote a la dimensión de la espiritualidad humana, métete en un estudio con 4 personas a y que te tengan el horario 1 mes, 2 meses. O sea, viejo, es como yo creo el matrimonio y el estudio, o sea, donde querés ser formado en carácter, ¿me entiendes? Sí, probablemente estar encerrado con alguien ahí con una meta. Así que el aprendizaje es brutal. O sea, digo, cada uno de estos aprendizajes ha sido ganancia. Qué bacán. ¿Y cómo has tomado eso para que la gente que no sabe, hemos nombrado los proyectos en los que ha estado involucrado el David, pero también está iniciando lentamente y con muy buenas canciones tu carrera solista, por así decirlo? Tiene su perfil de solista en Spotify y en Apple Music, que la podemos dejar acá. 2 canciones, pero 2 canciones muy buenas. 2 canciones buenas. Sí. Es que es diferente. Ahí llegamos a ese punto. Son canciones buenas, pues, ¿ya? Así que vale la pena escucharlas. ¿Qué tal ha sido eso? Como no sé, lo mismo que hablaba, teníais una banda, quizá tus canciones solistas las has tratado con amigos o con banda, pero sigue siendo tu proyecto, en lo que, entre comillas, es tu visión, es todo tú, ya no es una iglesia, no es alguien diciéndote qué hacer, eres todo tú. Sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Ha sido súper buena y me atrevería a decir, por curso que suena, yo creo incluso sanadora. Y no porque haya tenido un gran trauma o alguien me haya hecho algo malo, me refiero, sino que creo que sí, siempre ha sido más circunstancial y más funcional también, o ha habido harto de funcionalidad. ¿En qué sentido? Cuando tú produces música como congregacional, o por lo menos desde
desde cierta filosofía, como que siempre estás pensando también como en cuán accesible es eso, como al oído de las personas, cuán seguible es, cuán identificable es, ¿me entiendes? Estás pensando en darle lenguaje a como la expresión musical de una comunidad. No estás como poniendo una música para ser observada y a ver quién se relaciona. Estás queriendo poner una herramienta en las manos de las personas, ¿cachai? Que en la mañana ellos lo pongan camino al trabajo y les sirva como una herramienta de adoración. Entonces, claro, es muy creativo y todo lo que quieras, pero hay un elemento muy funcional para mí. Vuelvo, a mí, en mi entendimiento, de lo que la adoración es. Tú puedes verlo distinto. Y a mí me encanta escuchar músicas muy locas con las que yo me conecto en términos de adoración, pero si yo me encargan como hacer un disco para la iglesia, trato de ver cómo eso suena, cómo, ¿cachai? Claro. Entonces creo que ese elemento más las condiciones fue lo que me despierta a vivir. Yo sentí mucho el peso de eso. Claro. Súmale la autoexigencia, bla, 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 pero chuta, tengo que hacer que esta cosa sea identificable para la iglesia y todo, y etcétera. Y creo que, vuelvo a decirlo, haber hecho más allá y haber estado muy como parte de eso, pero haber como descansado, haber tomado roles distintos. Luian, que tomó un rol como productor ejecutivo, ¿cachai? Productor, ¿me entiendes? Tenemos un productor. Yo tomé un rol como de asesor musical, ¿cachai? Entonces, ya eso fue un poco más liviano. ¿Cachai? Como yo creo que ha sido como una ruta a un poquito más de un trabajo más descomprimido, ¿cachai? Ahora, creo que tenía la necesidad de tener una experiencia de hacer algo como sin ese elemento de tan funcional, ¿cachai? Claro. Y ahí es donde me lancé a autoproducir una canción, nuevamente autoproducir, ¿sí? Father to Son, una canción que no quiero entrar en el detalle de la canción, pero de partida era la primera canción que yo grababa en inglés, ¿ya? Y eso para mí hablaba harto, y ahí me voy un poco a la composición, a ese lado. Yo nunca había hecho algo así, siendo que el inglés siempre ha sido un segundo idioma muy presente en mi vida, en mi familia, en mi vida. O sea, yo leo mucho en inglés, qué sé yo, pero nunca en la música lo había hecho, ¿me entiendes? Porque nuevamente mi cabeza era como siempre, siendo que yo he compuesto muchas de mis canciones en inglés y después como, o parten las primeras frases en inglés y luego me las traduzco. O sea, muchas de las canciones uno oír partían con frases en inglés. Todas las notas de voz están en inglés. Pero yo como que, no, pues estoy en Chile, no, ¿me entiendes? Que me creo casi, ¿me entiendes? Y en un momento dije, pero señor, o sea, probablemente la mitad de mis tiempos de oración contigo son en inglés. La mitad del tiempo que estoy orando, oro en inglés. ¿Por qué no? ¿Cachai? Y ya eso para mí fue como el primer paso a esto es lo que yo quiero hacer y no me importa la funcionalidad de poner una canción en inglés en un país donde el inglés no es el primer idioma y donde la gente va a decir ¿por qué lo hiciste en inglés? Me da lo mismo. Ese elemento del me da lo mismo, eso es lo que yo quiero hacer. Soy yo. ¿Cachai? Y esta canción sí vino y aparte que esa canción tuvo un elemento como pocas composiciones, yo creo que yo seleccionaría 3, 4 composiciones de mi vida que fueron así de verdad, así como una lluvia del cielo nomás, ¿cachai? ¿Me entiendes? No esas del 99% transpiración, 1% de inspiración, no fueron 99% inspiración, 1% trabajo. Y Father to Son fue una de esas. Entonces sentí que era como sacrilégico como traducirla o ajustarla porque así vino. Y más encima era la primera y única letra que he hecho de Dios cantándome a mí. Entonces era como, esto yo no lo puedo tocar, no lo puedo ajustar, ¿cachai? Como sentí esto es demasiado puro y tiene que plasmarse así. Y ese proceso requirió para mí como, aunque tenía la intención de hacerlo y sabía que es lo que quería hacer, también requirió fe, porque sabía que me iba a exponer nuevamente a la producción. De la vereda de yo lo hago todo, ¿me entiendes? O sea, no yo lo hago todo. Sí, ¿verdad? No se entiende. Yo llevo esta cuestión, ¿cachai? Financieramente, ¿me entiendes? Ahorrar 3, 4 meses para poder, ¿cachai? Destinar, ir a grabar un estudio, porque quería grabar un estudio. Obviamente que tuve ahí la ayuda de Josué Catalán, que me consiguió el estudio mucho más barato. Él fue el ingeniero de sonido. Pero había una inversión, ¿cachai? Escuchaba un cello y contrataba una chelista profesional, ¿me entiendes a lo que voy? Y a mis amigos un buen asado nomás. Pero había una inversión y había todo cuesta algo. Todo cuesta buena algo. paga. Buena paga. Marcos Gómez en las percusiones, Luis en guitarra y eso, creo, de hecho. Entonces había una apuesta, pero el proceso, esa canción la grabamos en un día. Llegamos a estudio,
como con las partes, ¿me entiendes? E hice del intérprete y el productor. El intérprete y el productor. Lo grabamos, incluso el video. O sea, literalmente aprovechamos el día así a full, 8 horas en el estudio y logramos las últimas 2 horas grabar el video. O sea, la canción grabada, claro, después escuchándolas y nosotros haciendo como el playback encima. Poniendo unas lucecitas, ¿entiendes? Salió el video. Gracias, Yusi Vergara, también por el trabajo tremendo. O sea, no sé, audiovisualmente era tremenda. Entonces, salió algo así como vino... Esto me pasó. Como fue la composición, que fue como... fue la producción. Qué bueno. Nunca antes y podría decir nunca después. Aunque la próxima canción que grabé la grabamos también y me ayudó la producción. Coprodujimos con Marco Gómez y fue súper bueno. Pero claro, fue más parcelado. Yo grabé guitarras acá, fui a grabar voz allá al sur con él. Un guitarrista de Estados Unidos grabó un solo. O sea, de hecho fue un proyecto pandémico, de estos proyectos medio fragmentados. Pero así como la experiencia de un día en estudio donde te dan como ganas de llorar, de recordar lo hermoso que fue ese día. Qué bacán. Sí. Qué bacán. Y yo siento que es lo que se siente cuando escuchas la canción. Sí, ¿cachai? Completamente. Entonces, ¿le llegó a mucha gente esa canción? Sí, sí. Tiene muchos fans. Para mí es una joyita porque es como, ¿cachai? Como esto que las perlas se hacen por fricción y todo. Es como todo este recorrido del que hablamos, como que yo creo que puedo decir... Yo cuando escucho Father Son siempre le digo a la marcha, como llegué a Puerto. Y no es que no llegué como no hay más desarrollo para adelante, pero como llegué así como cuando ya valió la pena la travesía por esto. Ahora estoy bien, estoy cómodo. Ahí es estoy el lugar. Cómodo. De aquí para adelante todo suma. ¿Qué se viene para David en el futuro? Además de tu trabajo principal en la iglesia y esas cosas en el ámbito musical. ¿Te gustaría seguir explotando como solista? ¿Te gustaría volver a hacer algo como en tu congregación, tu iglesia, con otras bandas? Mira, yo creo que como lo de iglesia, quizás no está tan latente, tan presente, porque estoy en una vereda distinta. O sea, hoy día como pastor de la iglesia, o sea, anhelo ver que la iglesia siga creando y produciendo, pero yo entiendo que eso también ahora es lo que le toca, en este caso, al equipo que sigue y como de seguir soñando. Entonces mi cabeza no está tanto como en ese espacio. Así que yo creo que en lo musical lo que visualizo es más, sí, yo diría más personal, ¿ya? Y yo creo que, claro, estoy un poquito en esa etapa de la vida donde como medio por flojo que suene, no sé flojo, pero lánguido que suene, cuando si pienso en producir, si pienso en composición, quiero procesos que sean más, que no sean de alto estrés. O sea, como que ya, digamos, mis circunstancias de día a día me llevan a tengo esa cuota de estrés en otros espacios, ¿me entiendes? Y de alta responsabilidad. Entonces, me gustaría hacer cosas que realmente pueda disfrutar lo más posible. Claro. ¿Cachai? Porque creo que por ahí va, como que por ahí va, por ahí fue un poco Father to Son, por ahí fue esta otra canción, The Look in Your Eyes. Creo que un poco el sello y lo que buscan esas canciones es como poder, ojalá al final del día, transmitir un poco de eso de descanso. Como que es una búsqueda muy de mi vida espiritual, como un poco el descanso. Entonces, lo que haga, ojalá tenga eso, ¿cachai? Que para mí es como un gran bingo, ¿cachai? Lo bueno es que yo siento, entre comillas, aunque suene ridículo, pero como que ya pagaste el precio. Entonces probablemente todo lo que hagáis para adelante sí sea esa etapa de ya disfrutarlo. Ojalá. Ya saber que lo que hablábamos. Es conocer los procesos, exacto, saber los roles, qué cosas te gustan, qué cosas te hace sentir bien, alejarte de las que te estresan. Claro, Sí. O sea, y eso nos quita de repente con experimentar. De hecho, de repente me viene esta gana de, con los chicos uno ir, de repente juntarnos y no solo grabar lo anterior, sino que yo sé que hay toda una parte de mi cerebro que quiere explorar cosas nuevas y todo. Pero claro, al final del día también creo que uno tiene que ser realista con su etapa de vida, los tiempos que tiene, y en ese espacio hacer buen uso de eso, y que también sea algo, insisto, que tú disfrutes y que puedas hacer bien para que al final la otra persona también pueda disfrutar contigo, ¿cachai? Entonces yo creo que hoy día he aprendido a bajarme la presión de, oye, quise hacer este otro proyecto, y mira, hoy día sí puedo grabar una canción, no sé, cada 6 meses, o no sé, la otra vez colaboré con Chris Campos en un proyecto,
o en Estados Unidos con la viña, si puedo ir como aportando en un sano ritmo un poco, ¿cachai? Y a eso creo que por mi lado sí le puedo poner un poco más de acelerador a generar como un proyecto personal o con otras personas de colaboración, pero que vayan como, que no generen, insisto, estrés. Yo feliz, ¿cachai? Porque a mí la composición me da mucha vida. O sea, se viene la colaboración con Alonison. Ya, pues. Sí, completamente. De todas maneras. Oye, ya para ir cerrando, agradecido si llegaste hasta acá. Y nosotros al menos yo lo he disfrutado mucho. Igual. Ha estado demasiado bueno. Sí, gracias igual. por aceptar la invitación, gracias por compartir de tu experiencia. Me encanta escuchar de tu historia. Del lado de la composición, nosotros quizás ya hemos hablado que componemos canciones y eso, pero somos netamente más como el área técnica. Y ver el lado artístico, poner el corazón en tu canción y que a veces tener que tú llevarla a un puerto y que te cueste y que te duele, a veces pasársela a otra persona y que la lleve a un puerto que quizá un medio desconocido. Y entregarla. Sí, ha sido bacán escuchar eso de ti y bacán escuchar de lo que salió bien y de lo que salió mal también. Sí. Aquí estamos para aprender. Ánimo, chiquillos, ánimo a todos los que están emprendiendo. Todo es aprendizaje, todo suma. Yo creo que es importante rodearte de gente de confianza, gente que quiere levantarte, Sumar. sí, que no está como aportillando, compitiendo, comparando. Yo creo que el ambiente relacional es muy importante en el Sí, estudio. completamente. Así que, pero ánimo nomás, pues. Sí. Ánimo a todos. Sí. Muchas Y gracias. si alguien se perdió en algún disco que mencionamos, búsquenlo. Sí, yo creo que todo Sí, está... cada vez que nombramos algo, o quizás podríamos dejar los links en la descripción del Sí, video. Cualquier claro, cosa. también, Sí, claro, si lo estás claro. escuchando en Spotify, ándate a YouTube. Así que eso, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias de verdad a todos los que participaron en esto. David, muchas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias por tu Y Muchas tiempo. gracias por la invitación. nos esperamos en el próximo capítulo. Muchas Sí. gracias. Nos vemos. Chao, chao.